En un tranquilo pueblo de la Sierra de Madrid, llamado La Iruela, vivía Marcos, un hombre que siempre había creído que la suerte le sonreía. Tenía a su lado a Clara, una mujer de belleza cautivadora que manejaba con éxito una empresa tecnológica en la capital. Su espacioso apartamento estaba decorado con un estilo moderno, lleno de luz y plantas, y lo que para muchos sería un motivo de tensión, para él era un motivo de orgullo, una relación cordial con su suegra, doña Carmen. Carmen era una mujer de unos 50 años, siempre impecablemente arreglada, con un aire de elegancia fría pero poderosa, casi como una estatua de mármol que uno no se atrevía a tocar, aunque a veces Marcos sentía que aquella mirada suya se quedaba demasiado tiempo clavada en él, como si estuviese analizando cada uno de sus movimientos. Pero Marcos, siempre optimista, nunca le dio demasiada importancia. Todo cambió un viernes por la noche. Clara avisó que se retrasaría en la oficina trabajando en un proyecto importante y Marcos decidió pedir sushi para cenar solo, disfrutando de la tranquilidad de su casa. Mientras buscaba una película en el ordenador portátil de su mujer, se topó con una notificación de mensaje sin leer. La pantalla mostraba un mensaje de uno de los compañeros de Clara que empezaba con un cariño: tus labios me vuelven loco. El corazón de Marcos se encogió. Abrió la conversación y cuanto más leía, más se le helaba la sangre. Clara llevaba meses engañándolo. Mensajes, fotos atrevidas, confesiones apasionadas. Todo era tan evidente que no había lugar para dudas, no sonó el teléfono ni hubo gritos. Marcos cerró el portátil y se quedó sentado en la oscuridad, intentando entender qué hacer con la traición que le quemaba el alma. La ira y la decepción se mezclaban dentro de él como un torbellino. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen, sin avisar, con su porte habitual, pero esta vez con un vestido ajustado que resaltaba una figura que aún mantenía a pesar del paso de los años. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, caía suelto sobre sus hombros, y un leve aroma a perfume caro flotaba en el aire. ¿Estás solo, Marcos?, preguntó, con un tono que parecía contener preocupación. Sí, Clara se va a retrasar, respondió con voz ronca. Ella entró y, sin rodeos, miró directo a sus ojos. ¿Qué pasa?, inquirió mientras se acercaba lentamente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara me está engañando, dijo él, sin poder contener la amargura. Carmen guardó silencio por un momento, cerró los ojos y soltó un suspiro profundo. ¿Estás seguro?, preguntó con voz suave, casi maternal. Lo vi con mis propios ojos. Ella asintió con una expresión que parecía más de aceptación que de sorpresa. Entonces necesitas a alguien que te ayude a olvidar ese dolor, susurró acercándose, dejando que su mano descansara sobre el pecho de Marcos, mientras sus dedos acariciaban lentamente la tela de su camisa. Marcos no se apartó. Allí estaba, frente a la madre de Clara, sintiendo el calor de sus manos a través de la camisa. Algo dentro de él hervía, rabia, tristeza, y una oscura sed de venganza. Carmen, que siempre le había parecido inaccesible, fría como el mármol de sus esculturas favoritas, ahora mostraba una faceta distinta, suave, comprensiva, peligrosamente cercana. Lo sabía, murmuró ella, bajando la mirada. Sabía que Clara te estaba engañando. Él sintió que el mundo se le venía encima. Y callaste, dijo con amargura. No podía decir nada, respondió ella. Esperaba que Clara recapacitara, que fuera solo una locura pasajera. Marcos soltó una risa amarga, dándose la vuelta. Qué familia tan perfecta, una madre admirable y una hija aún más admirable, todo un circo. Carmen se acercó y posó ambas manos en sus hombros. Lo siento, Marcos. No mereces este dolor. Su voz era cálida y envolvente, y el aroma de su perfume se mezclaba con el calor de su cuerpo. Él sintió como sus dedos se apretaban con firmeza, como si luchara contra algo dentro de sí misma. ¿Quieres vengarte?, preguntó ella, mirándolo fijamente. Marcos giró y encontró en sus ojos una ausencia absoluta de juicio, solo algo que lo atrapaba y desconcertaba. ¿Qué buscas?, le preguntó, intentando descifrar aquella mirada. Ella sonrió levemente. Solo quiero que te sea más fácil. Él no supo qué responder. Todo parecía una locura, pero algo dentro de él se rompió esa noche. Sin pensarlo, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. Ella no se resistió, al contrario, su cuerpo se acercó con un suspiro. Su aliento cálido rozó su piel. Esto está mal, susurró Marcos, mientras sus dedos recorrían la curva de su espalda. Entonces deténme,
dijo ella con voz baja, pero él no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso cauteloso, pero pronto la pasión se apoderó de ambos. Sus manos se enredaron en el cabello, sus respiraciones se entrelazaron, y sus cuerpos se buscaron como si quisieran llenar el vacío dejado por la traición. De repente, Carmen se apartó. Espera, dijo mirándolo a los ojos, con un brillo de inquietud. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Marcos sonrió con ironía, y cuando la hubo, ella se quedó congelada un instante, luego le acarició la cara y susurró, entonces no lo pienses más. Lo atrajo de nuevo y sus labios se fundieron en otro beso. El silencio en el apartamento se volvió casi palpable, solo roto por el sonido de sus respiraciones y el latido acelerado de sus corazones, pero en ese instante, una pregunta oscura se coló en la mente de Marcos. ¿Qué pasaría cuando Clara descubriera que su propia madre había cruzado una línea prohibida? Y más aún, ¿qué secreto ocultaba Carmen que la hacía tan peligrosa, tan irresistible? El aire se cargó de tensión y deseo, pero también de un misterio que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los días siguientes en la Iruela parecían normales, pero para Marcos todo había cambiado. Cada vez que cruzaba la puerta de su apartamento, sentía el peso invisible de un secreto que lo devoraba desde dentro. Clara seguía con su rutina de siempre, reuniones, llamadas interminables, risas forzadas en el café con sus colegas, pero él ya no podía mirar sus ojos sin recordar los mensajes que habían destrozado su confianza. Una tarde, mientras esperaba en el salón con una copa de vino tinto, Carmen apareció de nuevo. Esta vez llevaba una blusa de seda color burdeos que dejaba entrever la curva de sus hombros, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con una elegancia casi provocativa. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre su espalda, y un delicado collar de plata brillaba justo en el hueco de su cuello. Marcos no pudo evitar notar cómo, a pesar de la situación, su presencia tenía un magnetismo casi hipnótico, ¿sabes? Comenzó Carmen con una sonrisa irónica. Nunca pensé que un hombre tan previsible como tú pudiera ser tan interesante. Marcos alzó una ceja, divertido y desconcertado a la vez. ¿Previsible? ¿Eso crees? Claro, siempre tan correcto, tan confiado. Y ahora te veo aquí, hecho un lío, como si la vida te hubiera jugado una mala pasada. O mejor dicho, dos. Preguntó él, tomando un sorbo de su vino. Sí, tú y yo. Porque aunque no lo creas, Marcos, esta historia no es solo tuya. Ella se acercó, apoyando la mano en el respaldo de la silla donde él estaba sentado. Su voz bajó un tono, volviéndose cómplice. ¿Quieres saber la verdad? Clara no es la única que ha estado jugando a dos bandas. Marcos la miró fijamente, intentando leer entre sus palabras. ¿De qué hablas? Digamos que yo también tengo mis razones para acercarme a ti. No todo es lo que parece en esta familia perfecta. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, pero Marcos sintió que el aire se cargaba de una electricidad peligrosa. Carmen le sonrió con picardía y añadió, además, ¿quién dijo que las suegras no pueden ser buenas amantes? Marcos soltó una carcajada, aliviado por la broma, pero con una sensación creciente de que estaba entrando en un juego mucho más complicado de lo que imaginaba. De repente, el timbre de la puerta resonó en el apartamento. Carmen levantó una ceja, y Marcos se levantó para abrir. En el umbral apareció Clara, con un vestido rojo intenso que resaltaba su figura esbelta, tacones negros que hacían eco en el pasillo y un bolso pequeño de cuero. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y algo que Marcos no sabía descifrar. Culpa, miedo o determinación. Llegué antes de lo que esperaba, dijo Clara con voz firme. Tenemos que hablar, los tres. Ahora, el silencio se volvió insoportable. Carmen y Marcos se miraron, conscientes de que la tormenta que se avecinaba iba a cambiarlo todo, y que, en el centro de aquella tempestad, se escondía un secreto aún más oscuro que ninguno estaba dispuesto a revelar. Y mientras Clara cruzaba el umbral, la sombra de una traición aún más profunda comenzaba a tomar forma, dejando en el aire la pregunta que nadie quería responder. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que queda de su frágil familia? La tensión en el salón era palpable. Clara, con su vestido rojo ceñido que dejaba al descubierto una espalda delicada y unos tacones que hacían eco en cada paso, se plantó frente a Marcos y Carmen. Su pelo oscuro caía en ondas suaves por sus hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con una mezcla de ira y vulnerabilidad. A su lado, Carmen mantenía una postura imperturbable, con aquella elegancia fría que ocultaba tormentas internas,
mientras Marcos sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Quiero saber qué está pasando aquí», dijo Clara, con voz firme pero temblorosa. «Marcos, ¿qué me estás ocultando?». Marcos levantó la copa que aún sostenía en la mano, como si fuera un escudo, y con un suspiro profundo explicó: «Clara, no te he ocultado nada. Pero después de descubrir lo tuyo, necesitaba entender qué hacía tu madre aquí, tan cerca de mí». Carmen intervino, con un tono suave pero lleno de determinación: «No es tan sencillo, Clara. Esto no es solo una traición entre tú y tu marido. Hay cosas más profundas que aún no comprendes». Clara frunció el ceño, cruzando los brazos, y replicó con un dejo de sarcasmo: «¿Más profundas? ¿Qué puede ser peor que engañar a tu marido con otro? ¿Qué secretos ocultas tú, mamá?». El silencio volvió a caer, pesado, mientras los tres se miraban como si fueran piezas de un juego macabro. De repente, Carmen se acercó a Clara, su mano rozando sutilmente el brazo de su hija, con una suavidad que parecía casi una caricia. «Hay cosas en nuestra familia que podrían destruirnos si salen a la luz», susurró. «Pero también hay algo que puede salvarnos, si estamos dispuestos a enfrentarlo juntos». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras eran una invitación a un pacto peligroso, a adentrarse en un laberinto del que quizás no habría salida. Clara, por primera vez desde que entró, bajó la mirada y murmuró: «¿Y qué propones?». Antes de que alguien pudiera responder, el teléfono de Marcos vibró en la mesa. Él lo tomó y vio un mensaje que le heló la sangre: «No confíes en nadie. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg». Los tres levantaron la vista hacia él, con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Quién era R? ¿Y qué secretos estaba a punto de descubrir esa familia rota? En ese instante, las luces del apartamento parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad inquietante, mientras afuera la tormenta comenzaba a arremeter contra las ventanas, como si el mismo cielo quisiera borrar cualquier esperanza de paz. La historia apenas había comenzado, y ya prometía arrastrarlos a todos hacia un abismo del que no podrían escapar fácilmente. La oscuridad envolvió el apartamento con un silencio grueso, solo roto por el golpeteo de la lluvia contra los cristales y el latido acelerado de los tres corazones en la misma habitación. Marcos encendió una vela que proyectó sombras danzantes en las paredes, iluminando los rostros tensos de Clara y Carmen. La luz tenue realzaba la piel suave de Clara, cuyo vestido rojo ahora parecía casi un símbolo de fuego y peligro, mientras que Carmen, con su falda lápiz negra y blusa burdeos, mantenía ese aire de misterio que parecía envolverla como un velo. ¿Quién es R? Preguntó Clara con voz temblorosa, intentando ocultar el miedo que le corroía por dentro. Marcos guardó el teléfono y se frotó la frente, como intentando despejar una tormenta mental. «No tengo ni idea. Nunca he recibido mensajes así antes, pero esto no puede ser casualidad». Carmen, apoyada contra la pared, cruzó las piernas elegantemente y dijo con una sonrisa irónica: «En esta familia, querida, las casualidades son tan frecuentes como los chistes malos de tu padre». Clara lanzó una mirada fulminante a Marcos, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa débil, casi como un respiro en medio de tanta tensión. «¿Entonces qué hacemos?», susurró ella. «Porque esto ya no es solo un triángulo amoroso, esto parece una novela de esas con demasiados capítulos y personajes que nadie entiende». Marcos se acercó a la ventana y miró hacia la calle mojada, donde las luces de la Iruela parpadeaban entre la lluvia. Cerró los ojos un momento y luego volvió la vista hacia las dos mujeres. «Tenemos que descubrir quién está detrás de ese mensaje. ¿Y qué quieren de nosotros?». Carmen dio un paso adelante, su figura elegante se recortaba contra la luz de la vela, y con una voz cargada de determinación añadió: «Y mientras tanto, debemos mantenernos unidos. Porque si nos dividimos, esta familia se desmoronará por completo». Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto solo por el sonido de un trueno lejano que retumbó como un presagio. Clara se mordió el labio inferior, y con un gesto que mezclaba desafío y miedo, preguntó: «¿Y si el problema no es solo externo? ¿Y si el verdadero enemigo está dentro de casa?». Marcos y Carmen se miraron, conscientes de que esa pregunta abría una herida profunda. Porque en ese momento, ninguno podía estar seguro de quién era realmente aliado y quién traidor. La vela parpadeó, y en ese instante, un ruido sutil proveniente del pasillo hizo que los tres se tensaran. Como si alguien, o algo, estuviera escuchando, esperando el momento justo para aparecer. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del apartamento, el verdadero huracán apenas comenzaba. El sonido en el pasillo se repitió, esta vez más claro,
unos pasos lentos, deliberados, que se acercaban hacia la puerta del salón. Marcos alzó la voz con un tono firme, aunque su interior latía desbocado. ¿Quién anda ahí? La respuesta fue un silencio que pesaba más que cualquier palabra, seguido por un leve susurro que parecía salir de las sombras. No es momento para secretos, Marcos. Las tres miradas se dirigieron hacia la puerta. Carmen, con una elegancia casi felina, se adelantó un paso, dejando entrever unas medias negras y tacones que resonaban en el suelo como un ritmo hipnótico. Su blusa burdeo se movía con suavidad al compás de su respiración, y el collar de plata centelleaba bajo la luz de la vela, aportando un toque de sensualidad contenida que, a pesar de la tensión, no pasaba desapercibido. ¿Quién eres?, preguntó, su voz firme pero seductora, como si ese fuera su terreno natural. De repente, la puerta se abrió con un crujido y apareció una figura delgada, envuelta en un abrigo oscuro, con el rostro parcialmente oculto por una bufanda. La persona dejó caer un sobregrueso sobre la mesa y, antes de que alguien pudiera reaccionar, desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un rastro de misterio y una brisa fría que hizo temblar las cortinas. Marcos recogió el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente mientras Clara y Carmen lo observaban con ansiedad contenida. Dentro, encontraron una serie de fotografías y documentos, todos relacionados con la vida de Clara y Carmen, mensajes, encuentros secretos, nombres anotados, fechas que no cuadraban. Esto no es solo sobre Clara y su infidelidad, murmuró Marcos. Esto va mucho más allá. Clara tragó saliva y, con una mezcla de miedo y desafío, preguntó, ¿qué es todo esto? ¿Quién nos está haciendo esto? Carmen frunció el ceño, y por primera vez, su máscara de control pareció resquebrajarse. Alguien que sabe demasiado, y que no tiene miedo de usarlo en nuestra contra. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Afuera, la tormenta había amainado, pero dentro, un vendaval de secretos, mentiras y deseos prohibidos se desataba, amenazando con destruir todo lo que quedaba de aquella familia rota. Y mientras los tres intentaban entender el alcance de la traición, una pregunta oscura flotaba en el aire: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos? ¿Y qué precio pagarían por ello?